¿Cuál es el arma más letal en el campo de batalla moderno? ¿El caza furtivo de $100 millones? ¿El misil de crucero de 2 millones? ¿El portaaviones de $1.000 millones? Erroran. Es un dron de $500 que podrías construir en tu garaje con piezas de Amazon. He aquí la paradoja que está redefiniendo la doctrina militar en tiempo real. Cuanto más caro es tu sistema de defensa, más barata es el arma necesaria para destruirlo. Hemos pasado siglos construyendo tanques más grandes, aviones más rápidos, radares más sofisticados. Nos hemos convencido de que la guerra la gana quien más dinero gasta. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien descubre cómo usar el clima como arma? ¿Qué ocurre cuando un ingeniero de 22 años con 12 drones construidos en su garaje burla una red de defensa aérea de $15 millones? El 1 de noviembre de 2025, un convoy ruso que transportaba el pilar fundamental de una ofensiva completa atravesó lo que creían que era un corredor seguro. Contaban con sistemas antiaéreos de última generación. Tenían drones de vigilancia sobrevolando la zona. Contaban con décadas de doctrina militar que respaldaban cada decisión. Deberían haber sido intocables. 7 minutos después, equipo valorado en $180 millones, yacía en el fondo de un río. 40 soldados luchaban por sus vidas en medio de un intenso fuego. Y toda una ofensiva rusa simplemente se desvaneció. No por una potencia de fuego superior, no por una tecnología más avanzada, sino porque Ucrania convirtió una tormenta en un arma y enseñó a sus drones a engañar. Esta es la historia de cómo 12 drones de $500, que en conjunto costaron menos que un coche usado, derrotaron a una superpotencia militar. Y los rusos jamás lo vieron venir. Las 6:45 de la tarde, el 1 de noviembre de 2025, en cruce del río Donetsk. El conductor de un camión KAMAZ ruso entrecerraba los ojos a través de la lluvia cegadora. Sus limpiaparabrisas libraban una batalla perdida contra el diluvio. Detrás de él, 19 camiones más avanzaban lentamente entre la tormenta, con su carga representando la culminación de semanas de planificación logística. No tenía ni idea de que lo estaban vigilando. No tenía ni idea de que la emboscada se había planeado 72 horas antes. Mientras el presidente Trump aún debatía si lanzar misiles Tomahawk contra instalaciones rusas, este convoy era la arteria principal de todo el frente de Pakrovsk. 8,000 galones de combustible, 5 toneladas de munición. Los suministros que alimentarían a 3 divisiones rusas que se preparaban para una operación de cerco masiva, diseñada para atrapar a 2,000 soldados ucranianos. Mientras los rusos restaban importancia al mal tiempo, Ucrania lo estaba utilizando como arma, utilizando inteligencia satelital estadounidense y sus propios drones de reconocimiento nocturno. Los estrategas ucranianos habían creado un mapa tridimensional perfecto de la ruta, identificando cada punto crítico, cada vulnerabilidad, cada oportunidad. No solo habían estudiado el terreno, sino también los pronósticos meteorológicos. Sabían con exactitud cuando las lluvias otoñales convertirían ese estrecho cruce del río en una trampa mortal. El riesgo era máximo. Destruir este convoy paralizaría la logística de 3 divisiones rusas completas, salvando miles de vidas ucranianas, y lo que es más importante, enviaría un mensaje inequívoco: sus líneas de suministro están al límite, y nosotros controlamos cuando se corta la energía. Pero aquí está la ecuación imposible. El convoy está protegido por un avanzado sistema antiaéreo, Pantsir S-1A. El terreno es una pesadilla de niebla, colinas y visibilidad nula. Drones de vigilancia rusos, Orlan 10P, patrullan la zona. La pregunta del millón: ¿cómo acercarse lo suficiente para atacar sin ser vaporizado antes? Las 6:40 de la tarde, comienza el ataque. El dron líder, con indicativo Banshee 7, desciende por debajo de la línea de árboles. Su cámara, similar a una GoPro, transmite imágenes empañadas por la lluvia,
mientras Rosa, apenas 9 metros, sobre las colinas fangosas. Se trata de un dron FPV de $420, fabricado artesanalmente en un garaje de Kiev. No porta un misil de $1 millón, pero está equipado con un sistema de navegación óptica, con IA, de que Vertosworks, que sabe cómo sortear el viento y la lluvia. El cerebro detrás de este dron es un ingeniero de 22 años, sentado en un búnker a 5 kilómetros de distancia. Sus dedos vuelan sobre el teclado mientras realiza las últimas comprobaciones. Su voz, un susurro tranquilo al micrófono. Sincronización del enjambre. 12 drones en línea. En la pantalla principal tras él, 12 puntos verdes se mueven en una coreografía letal, perfectamente coordinada, sobre un mapa 3D del río Donetsk. Dentro de la cabina del Pantsir, un único icono parpadea en la pantalla del radar. El operador entrecierra los ojos. No es un pájaro, no es un avión, es otra cosa. Ese único icono no permanece aislado por mucho tiempo. Se multiplica, convirtiéndose en 12 furiosos puntos rojos que pululan por la pantalla del Pantsir como hormigas de fuego. La IA, de evaluación de amenazas avanzada del sistema, tiene dificultades. Falla, intentando clasificarlos. Intenta procesar 12 objetivos que son simultáneamente demasiado pequeños, vuelan demasiado bajo y se mueven en patrones que desafían toda lógica de programación. Hay que entenderlo. El Pantsir es un pura sangre diseñado para eliminar cazas multimillonarios y misiles de crucero que viajan a Mach 2. Ucrania acaba de enviar un enjambre de avispas furiosas, impulsadas por motores de cortacésped. Para combatirlo, el sistema le grita al operador que cada objetivo es más pequeño que un plato, y vuela tan bajo que se confunde con el ruido terrestre. Es una pesadilla para un sistema diseñado para aviones, no para mosquitos. Pero el operador, presa del pánico y el protocolo, ignora la confusa. Ian confía en su instinto antes que en la máquina. Selecciona manualmente los 2 objetivos más claros y aprieta el gatillo sin parar. 2 ráfagas de fuego se disparan desde la torreta. 2 misiles de $100. Segundos después, 2 bolas de fuego distantes confirman los impactos. 2 drones eliminados. La tripulación rusa probablemente celebra con júbilo, convencida de que acaba de salvar el convoy. Lo que no saben es que acaban de caer en la trampa más antigua de la humanidad. Esos 2 drones eran señuelos, programados para volar un poco más alto que los demás. Y mientras todos estaban hipnotizados por el espectáculo, los otros 10 drones usaron el destello de las explosiones como cortina de humo para desaparecer en la sombra del radar de una colina baja, esfumándose por completo. Las 6:47 de la tarde, mientras la tripulación rusa entra en pánico, el ingeniero ucraniano, de 22 años, está helado. Sus manos se deslizan sobre el teclado. El sudor le perla la frente, a pesar de que, en el búnker, hace un frío de 15 grados. Susurra una sola orden al micrófono: enjambre. Ejecutar maniobra en danza del pájaro. Aquí viene lo genial. El radar Doppler del Pantsir es su cerebro. Está programado para filtrar las interferencias terrestres, como pájaros, árboles y lluvia, analizando los patrones de vuelo. Un dron normal vuela recto y preciso. Un pájaro, sobre todo en una tormenta, se ve zarandeado, volando en patrones erráticos y ondulantes. Los rusos lo sabían, lo incorporaron a sus sistemas. ¿Y qué hicieron los ucranianos? No intentaron esconderse del radar. Enseñaron a sus drones a engañarlo. El ingeniero había programado la IA de los drones para leer datos de velocidad del viento y turbulencia en tiempo real, y luego volar en un patrón sinusoidal perfecto que imitaba una bandada de pájaros azotada por la tormenta. Transformaron la tormenta de un obstáculo en un traje de camuflaje digital. De vuelta en el Pantsir, el operador está perdiendo la cabeza. Mira fijamente una pantalla que le indica que los 10 objetivos, que sabe que están ahí,
Son solo patrones meteorológicos confusos. Sus instintos gritan, drones, pero su máquina de 15 millones de dólares le dice que se relaje. Son solo unos patos. Desesperado. Toma la decisión que debió haber tomado hace 10 minutos. Despeguen el A-50. Necesito ojos en el cielo ahora. Desde una base aérea en Belgorod, el avión AWACS inicia su carrera de despegue. La ayuda está en camino. Para su desgracia, la ayuda llegará catastróficamente tarde. 1848. El mundo más allá del parabrisas del primer conductor del Kamaz ya no era una carretera. Era una pesadilla marrón y turbulenta. El estrecho puente de hierro, el único punto de cruce, crujía bajo el peso de la crecida repentina. El agua, ahora lamía, apenas unos metros por debajo de la plataforma. El conductor del tercer camión de la fila frenó, pero era como intentar detener un vehículo de 20 toneladas sobre hielo mojado. Sus neumáticos no encontraban tracción, solo barro resbaladizo y agua que subía. Hubo un horrible movimiento lateral, seguido de un chirrido de metal retorciéndose. Luego, nada más que un enorme chapoteo, cuando el camión y su carga explosiva desaparecieron en el torrente de 12 metros de profundidad. Es como si alguien hubiera pulsado el botón de tobogán acuático en toda su cadena de suministro. Pero esto no fue un desastre natural. Fue un acto de ingenio ucraniano. Esta crecida repentina no fue un fenómeno meteorológico fortuito. Fue un componente premeditado de la emboscada. 72 horas antes, pequeños drones de reconocimiento habían explorado esta misma ubicación, sincronizando el ataque con una crecida repentina pronosticada. No crearon la tormenta, la convirtieron en un arma. Transformaron la previsible lluvia otoñal en una ventaja táctica, generando una densa niebla que cegó las ópticas rusas y una crecida repentina que convirtió su ruta de escape en una trampa mortal. Y justo cuando los rusos, en tierra, se dieron cuenta de que el río intentaba acabar con ellos, una nueva amenaza se materializó desde el cielo. Muy por encima del caos, un dron de carga útil de 6 libras, con el indicativo Golem, alcanzó las coordenadas de su objetivo. Como un bombardero B-52E en miniatura, sus soportes subalares se soltaron. 4 drones FPV, más pequeños, descendieron de sus alas. Sus hélices, girando al instante, mientras se lanzaban en picado como halcones hacia el caos que se extendía abajo. Golem acababa de liberar a sus drones, y estos tenían como objetivo el camión líder. Las 6:49 de la tarde, el operador ruso, harto de las falsas alarmas del radar que envía a Opuchika, Technikau, Purau, logra fijar el objetivo. Es el Banshee 7. El atacante principal. Esta vez no hay confusión, ni debate sobre algoritmos, solo un hombre, un objetivo y un gatillo. Disparan desde la torreta. Un tercer misil de $100.0 silba hacia el cielo. En el búnker de Kiev, la calma se rompe. Un tono agudo resuena en la consola, mientras parpadea una advertencia. Sam, entrando en fijación, detectada en el ingeniero, tiene menos de 3 segundos antes del impacto. No dudan, grita la orden. Banshee 7. Despliega el señuelo. El dron no dispara una bengala. Hace algo más inteligente, expulsa una pequeña cápsula con un cable de 60 metros. Un señuelo remolcado el misil, impulsado por un instinto de búsqueda de calor puro. No duda. Ve el objetivo más atractivo y cambia de rumbo, impactando contra el señuelo. Una brillante llamarada estalla, desviando el misil en una explosión inofensiva en el cielo, empapado por la lluvia. De vuelta en el Panzir, el operador ve como su disparo certero se convierte en otro fallo. Golpea la consola con el puño, maldiciendo. Lo han vuelto a engañar. Ucrania acaba de gastar $2,000 en un señuelo para neutralizar su misil de $100,000. Es otra lección brutal sobre la economía de la guerra moderna.
Y cuando el humo del señuelo se disipa, la imagen de la cámara del Banshee 7S estabiliza Ann, sigue volando. Y ahora tiene fijado el objetivo en el camión Kamaz Líder, a tan solo 150 metros de distancia. El cronómetro de la misión llega a 0. Comienza la cuenta atrás final. 3, 2, 1 en las 6:50 de la tarde. En la cuenta atrás llega a 0. El Banshee 7N o solo impacta contra el camión líder. Lo destroza. La carga hueca. PG-7 VR de 14 kilogramos. Concentra toda su explosión en un único chorro de plasma incandescente que atraviesa el depósito de combustible del camión como si fuera mantequilla. 3.8 litros de diésel no solo arden, detonan. Una monstruosa bola de fuego estalla, vaporizando toda la parte delantera del puente y alcanzando los 980 grados Celsius en menos de un segundo. Pero ese infierno es solo el aperitivo. El plato principal son las 5 toneladas de proyectiles, de artillería y cohetes que se encuentran en el camión que está justo detrás. Al impactar la ola de calor, la munición comienza a explotar. Es una reacción en cadena espectacular y letal. Las ondas de choque actúan como un enorme ariete hidráulico, empujando los restos humeantes del camión número 2 contra el camión número 3, y la empinada y fangosa pendiente de 30 grados hace el resto. Uno tras otro, camiones de 20 toneladas se deslizan lateralmente hacia el río embravecido, explotando al caer. Es una sinfonía de fuego, acero y una confianza destrozada. Desde el espacio, el satélite Maxior capta la erupción de un nuevo volcán artificial en el este de Ucrania, que expulsa una columna de humo negro a más de 3 kilómetros de altura. Toda la primera mitad del convoy es ahora un retorcido y humeante vertedero que se hunde en el río Donetsk. Pero ¿qué pasa con los últimos camiones? Los que aún esperan cruzar el puente. ¿Se han convertido en los hombres más afortunados del ejército ruso? ¿O les tocará el turno? Las 6:52 de la tarde. El último dron, Hornet 12, sobrevuela la carnicería. No está atacando. Está filmando. En gloriosa resolución 4000, enfoca la escena apocalíptica que se extiende a sus pies. Chasis de camiones en llamas, deslizándose hacia el río. Munición explotando en explosiones secundarias. Y las siluetas de soldados rusos trepando por las orillas fangosas. Su huida iluminada por su propia línea de suministro en llamas. Hagamos el balance final. 8.000 galones de combustible. Agotados 5 toneladas de munición. Agotadas unos 40 soldados rusos, luchando por sus vidas en un río de fuego. Tiempo transcurrido en tan solo 7 minutos. Ucrania no necesitaba un misil Tomahawk de $2 millones. Solo necesitaba 12 drones de $500 y un pronóstico meteorológico convertido en arma. El resultado, la logística rusa para todo el frente de Pakrovsk queda inoperativa durante las próximas 48 horas. De vuelta en la sala de control de Kiev, el caos en la pantalla contrasta con un silencio ensordecedor. El ingeniero de 22 años mira fijamente su monitor, con las manos paralizadas sobre el teclado. Una sola línea de texto verde parpadea en la pantalla principal. A misión cumplida, objetivo destruido. Por un segundo, nadie respira. Entonces, el búnker estalla. Los ingenieros saltan de sus sillas, abrazándose y gritando, con la voz ronca de júbilo. El joven ingeniero se reclina. Una sonrisa lenta se dibuja en su rostro mientras se une al coro, gritando las 2 palabras que acaban de sellar el destino de la ofensiva rusa. ¡Viva Ucrania! El caos de la batalla ha terminado. Ahora llega la fría y dura ciencia. Para apreciar verdaderamente la genialidad tras este ataque, hay que analizarlo en detalle, segundo a segundo, con el doloroso sufrimiento que causaron a los rusos. La genialidad comienza con la espoleta. La ojiva PG-7 VR del dron estaba programada con un retardo de 0,5 segundos. Parece insignificante,
pero es la diferencia entre una salpicadura y un disparo mortal. Ese medio segundo fue el tiempo preciso para que la ojiva perforara el tanque de combustible antes de detonar, asegurando que la explosión ocurriera dentro del diésel, no fuera de él al detonar. Los 3.785 litros de combustible no solo ardieron, sino que se vaporizaron instantáneamente, liberando una onda de presión superior a 137 bar 200 psi. Pero aquí está el detalle crucial en la onda. No se expandió al aire libre, fue canalizada por las escarpadas paredes del valle, con una inclinación de 30 grados, transformando todo el valle en el cañón de una escopeta. Esa onda de presión concentrada, un auténtico muro de fuerza, actuó como un ariete hidráulico. Estrelló los restos en llamas del primer camión contra el segundo, cargado con 5 toneladas de munición. El intenso calor del incendio del diésel provocó una detonación simultánea de los proyectiles de artillería. Hablamos de una reacción en cadena que alcanzó temperaturas de 2760 grados Celsius, 5000 grados Fahrenheit, y la última y elegante pieza de destrucción, el propio puente. La temperatura infernal y sostenida de la explosión de la munición hizo que las viejas vigas de hierro perdieran su resistencia. No se rompieron, se doblaron como espaguetis cocidos, dejando caer el resto del convoy en llamas al río. No fue solo una emboscada, fue una lección magistral sobre cómo convertir el propio combustible del enemigo, su propia munición, e incluso el suelo que pisaban en instrumentos de su propia aniquilación. El caos de la batalla ha terminado. Ahora llega la fría y dura ciencia. Para apreciar verdaderamente la genialidad de este ataque, hay que analizarlo en cámara lenta y diseccionar la anatomía de la destrucción, segundo a segundo, un doloroso calvario para los rusos. La genialidad comienza con la espoleta. La ojiva PG-7VR del dron estaba programada con un retardo de 0,5 segundos. Parece insignificante, pero es la diferencia entre una salpicadura y un disparo mortal. Ese medio segundo fue el tiempo preciso para que la ojiva perforara el tanque de combustible antes de detonar, asegurando que la explosión ocurriera dentro del diésel, no fuera de él, al detonar. Los 3.785 litros de combustible no solo ardieron, sino que se vaporizaron instantáneamente, liberando una onda de presión superior a 137 bar 200 psi. Pero aquí está el detalle crucial en la onda. No se expandió al aire libre, fue canalizada por las escarpadas paredes del valle, con una inclinación de 30 grados, transformando todo el valle en el cañón de una escopeta. Esa onda de presión concentrada, un auténtico muro de fuerza, actuó como un ariete hidráulico. El camión, con sus restos en llamas, impactó contra el segundo, cargado con 5 toneladas de munición. El intenso calor del incendio del diésel provocó una detonación simultánea de los proyectiles de artillería. Hablamos de una reacción en cadena que alcanzó temperaturas de 2760 grados Celsius, 5000 grados Fahrenheit, y la última y elegante pieza de destrucción, el propio puente. La temperatura infernal y sostenida de la explosión de la munición hizo que las viejas vigas de hierro perdieran su resistencia. No se rompieron, se doblaron como espaguetis cocidos, dejando caer el resto del convoy en llamas al río. No fue solo una emboscada, fue una lección magistral sobre cómo convertir el propio combustible, la propia munición, e incluso el suelo que pisaban los enemigos, en instrumentos de su propia aniquilación. Para cuando el último fragmento de metralla cayó al río Donetsk, el 80% del convoy se había vaporizado. Según la evaluación inicial de daños en el campo de batalla de Kiev, 8.000 galones de combustible han destruidos, 5 toneladas de munición en destruidas, al menos 40 soldados rusos han considerados bajas. ¿Y qué pasó con el AVAX A-50, el ojo que todo lo ve en el cielo de los rusos, que se suponía que sería su as bajo la manga? Finalmente llegó a su posición 15 minutos después de la primera explosión. Pero no fue un salvador.
Fue solo un testigo de un funeral. Su potente radar, diseñado para rastrear aviones de combate a cientos de kilómetros de distancia, no vio más que una enorme e impenetrable columna de humo negro que se elevaba a 2 millas de altura. Debajo de ese humo, sus cámaras térmicas registraron una única y continua cicatriz de calor incandescente, donde antes se encontraba el convoy. La caballería llegó justo a tiempo para ver los créditos finales. Sobre el terreno reinaba el caos. Unidades Spetsnaz y del FSB inundaban la zona, pero no había batalla que librar. No había atacantes que perseguir, solo sirenas que aullaban en la noche, mientras los equipos de rescate rusos intentaban desesperadamente rescatar algo, lo que fuera, de un desastre que no podían comprender. Ya no luchaban contra un enemigo, luchaban contra fantasmas en la maquinaria. La destrucción de esos 20 camiones no fue el final de la historia. Fue la primera ficha de dominó en una reacción en cadena de colapso estratégico. Durante las siguientes 48 horas, la red de mando rusa en el sector quedó inoperativa mientras los oficiales intentaban comprender lo que acababa de suceder. Pero el verdadero impacto se sintió en el frente. 500 cañones de artillería rusos, el brazo ejecutor de su ofensiva en Pakrovsk, enmudecieron, no porque hubieran sido destruidos, sino porque se habían quedado sin combustible. Su combustible, la sangre vital de toda su operación, yacía ahora en el fondo del río Donetsk. El asalto ruso planeado, cuyo objetivo era cercar a 2.000 soldados ucranianos, no solo se estancó, fue cancelado. Dejó de existir. En el impacto psicológico fue aún más devastador. La historia se extendió como la pólvora entre las filas rusas, no la de un ataque con drones, sino la de algo mucho más aterrador. Susurraban sobre brujas del clima y drones de tormenta ucranianos que podían aparecer de la nada, invisibles para sus sistemas más avanzados. Cuando Putin fue informado, montó en cólera y exigió saber cómo un sistema de defensa aérea de $15 millones podía ser neutralizado por una tormenta. La paranoia era tan intensa que todos los convoyes de reemplazo fueron suspendidos durante 2 días, lo que prácticamente dejó sin alimento a su propio ejército. De acuerdo, eres el comandante ruso. Tu convoy es un incendio. Tu puente ha desaparecido. Tu ofensiva se ha esfumado. ¿Qué hacer? ¿Retirarse y enfrentarse a la ira de Putin? ¿O lanzarse al fuego? Comparte tu genial plan en los comentarios.